Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero la madre del niño dijo: no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás decían: pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66 y 80. El mensajero de Dios se convierte en una excelente presentación de lo que significa un apóstol, un discípulo, una persona entregada plenamente a los asuntos del Señor. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 24 de junio, año 2019. El calendario litúrgico católico nos permite centrar nuestro pensamiento en un hombre grande en la fe, grande en el apostolado, grande en la inteligencia, grande en el cumplimiento de la misión que le encomienda. Celebra la Iglesia el nacimiento de Juan el Bautista. Se llama Juan y así aparece en la Sagrada Escritura. Y es conocido como esa voz que grita en el desierto, y así lo dice el texto bíblico. Denuncia el mal, predica la conversión, bautiza en el río Jordán, y se trata de un rito penitencial que comporta el compromiso de dejar el pecado como la mejor manera de preparar el camino del Señor y recibir de Él el perdón definitivo. La gente de Judea y Jerusalén salen al encuentro de Juan el Bautista, lo escuchan y se conmueven, se arrepienten de sus pecados y se someten al bautismo. El testimonio de Juan es bien interesante, predica con el testimonio de su propia vida y de su palabra, y lo hace así porque es la manera perfecta de dar testimonio de Dios en el mundo, predicar la palabra de Dios y dar crédito a la palabra de Dios. Así lo hizo Jesús de Nazaret, anunció el reino de su Padre Celestial, dio testimonio de su palabra, trabajando fuertemente con la caridad, la misericordia, la bondad, el entendimiento de los demás. La forma de vivir de un apóstol también es importante. Juan el Bautista toma la decisión de vivir austeramente. Cuenta el libro bíblico que estaba vestido de piel de camello, que proclamaba la grandeza del Señor y se anunciaba a Jesús de Nazaret. Es importante en un discípulo que sea una persona muy humilde, que entienda que está llamado a anunciar a su Señor, a hablar de su Señor y a representar a su Señor. No es Él el Señor. Y en eso se pueden equivocar cantidad de personas. Ser discípulo de Cristo, ser ministro de Cristo, no es reemplazar a Cristo. Ser ministro de Cristo es leer un poco la historia de Juan el Bautista. Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias de sus pies. Entonces lo que hace el predicador y lo que hace el discípulo del Señor es anunciar la misión de su Señor, presentarlo a Él y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Perdonará el pecado y los hará partícipes de la naturaleza divina e hijos adoptivos de Dios para siempre. Ese es Juan el Bautista, un hombre que causó mucho impacto ante la vida de los judíos. Fue controvertido por su manera de comportarse. También fue una persona muy elocuente en la manera de hablar, estricto en la forma de vivir
y muy seguro de la misión que estaba cumpliendo, ser el precursor de Jesucristo. Juan es el mensajero de la luz y él cuenta quién es Jesús y cuál es la misión y cómo prepararse para la llegada de Jesús de Nazaret. El Evangelio de Mateo en ese capítulo 3, verso 2, va a dar la respuesta: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Juan el Bautista tiene mucho que enseñarnos en materia de apostolado, en materia de fe, en materia de vida, en materia de personalidad, en materia de entrega y disponibilidad. Un discípulo totalmente suelto, un personaje que aparece en la historia y aparece para ser la voz que grita en el desierto.